Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Bienvenido, César. Marta, ¿cómo está? Buenos días, un placer saludarla. Gracias. Primero, como estamos en este momento justamente, y usted además de abogado es analista político, oiga, ¿sintió usted, alcanzó a ver esta conferencia matutina? ¿Le pareció que la presidenta estaba como un poco incómoda de no saber de la reunión de Noroña con Norma Piña y otras personas, Adán Augusto López también por ahí? ¿Le pareció o nada más es percepción de nuestra? Lo que pasa es que yo creo que la presidenta es como muy clara en las respuestas y podría parecer incluso Oscar, ¿no? En el sentido de la diferencia que tenemos con el presidente, que le preguntamos, señor presidente, ¿cómo amaneció el día de hoy? Y decía, bien, me recuerda a la mañana del 84, oye, a ver, ponte una canción de Juan Gabriel, y era una forma muy distinta de abordar los temas. La doctora contesta, ¿cómo amaneció? Bien, ¿no? Siguiente pregunta. Me parece que todavía queremos a lo mejor el tono suave que utilizó el presidente de la República. Me parece que incluso ella maneja una sorpresa respecto a la reunión como tal, pero como usted bien lo comentó, me parece que fue más una cuestión de educación en donde se sientan, ¿no? Tratando de abrir un puente para que más adelante pudiese existir algún tipo de conversación respecto a lo que para el legislativo es ya un hecho, la reforma judicial, y lo que para el Poder Judicial ellos siguen considerando que a lo mejor existen herramientas jurídicas como para poder frenarlo. Entonces me parece que ese fue un primer punto, incluso desde cómo recibe el senador Fernández Noroña a la presidenta de la Corte. Yo siempre le he dicho a la gente, me parece que lo cortés no quita lo valiente. No se puede ser una persona que ostenta un cargo público y no tener las consideraciones que merece la presidenta de la Corte. Una cosa es la percepción personal que nosotros podamos tener y otra cosa es el puesto que ella ostenta. Y ella es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de ser una dama, ¿no? Entonces me parece que incluso un maltrato por parte del presidente del Senado hubiera sido incorrecto y sumamente criticado. Como esa no fue la nota, pues entonces la nota ahora es incluso ver todos estos memes, ¿no? De que el bellaco sigue triunfando, etcétera, etcétera, que la verdad es que el ingenio del mexicano nos da para mucha picardía, ¿no? Y me parece que fue no solo correcto, porque hay que suavizar también lo polarizado que está el ambiente. No es lo mismo lo que nosotros vemos en diferentes redes sociales como X, anteriormente Twitter, en donde todo mundo entra a mentarse la madre y a dar análisis a lo mejor de temas que ni siquiera conoce y dar puntos de vista personales y percepciones personales, y otra cosa es lo que se vive en el día a día, y me parece que tenemos que tener incluso responsabilidad todas las personas que hacemos un comentario de carácter público o un análisis, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me pareció correcto la forma en cómo se le trató a la presidenta de la Corte, porque incluso después vemos a Fernández Noroña decir, ¿no?, que hay dos carros que va uno enfrente del otro y que ellos no se van a quitar. Entonces me parece que fueron posturas firmes, pero mostraron por lo menos elegancia en cuanto al trato. Ya que hablamos tanto de que se tiene que respetar la investidura presidencial, pues también se tiene que respetar la investidura de la presidenta de la Corte. Claro, y sobre todo también yo, nada más para subrayar esta parte de la diplomacia, que yo sí me quedé con ganas el día de la toma de posesión de la foto con la senadora hoy fallecida Ifigenia Martínez, la presidenta y Norma Piña, porque son las tres mujeres de los tres poderes. Entonces era como la foto histórica, además de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo lo he comentado en diferentes momentos en nuestros análisis y en nuestros programas informativos en ese sentido, porque pues esa es la contundencia del poder de las mujeres en este momento. Pero bueno, César, hoy el Consejo de la Judicatura pues regaña a la jueza que habría dado pues esta suspensión, una suspensión provisional al juzgado de distrito de Zapopan, para impedir un poco que se entregara información al Senado de la reforma judicial. Es decir, ya el Consejo de la Judicatura de alguna forma se está pronunciando para que continúe este proceso.
¿Cómo es visto? ¿Se desatora ya todo esto con esta determinación, con este pronunciamiento público sobre todo? No creo que sea así, más bien entiendo que cada una de las partes está manejando una postura. Hay que entender algo. Yo concuerdo con el hecho de que la mayoría de los amparos que se han presentado no deberían de proceder, y tan es así que, bueno, los mismos jueces en una primera instancia, ellos han dicho que no son competentes, ¿no? Se va a proceder el recurso de queja y un tribunal colegiado es quien les ordena que se tiene que llevar a cabo esta suspensión como tal. Se ha pronunciado hasta el cansancio la gente en donde cuando estamos hablando de reformas constitucionales, el juicio de amparo no es procedente. El problema es que a lo mejor esa parte técnica jurídica, que es lógico que la mayoría de las personas que a lo mejor no sean abogados y que tengan conocimiento del juicio de amparo, pues nos vamos a la parte simple de decir, oye, pues, si es una reforma constitucional, no puedes conceder un amparo. Lo que pasa es que muchos de estos amparos han sido para actos previos a la reforma y para actos posteriores. El problema es que a mi consideración, desde mi muy personal punto de vista, yo primera persona del singular, como se dice, para que evitemos, ¿no?, el hecho de decir que somos dueños de la verdad, me parece que ya cambió incluso la circunstancia. ¿En qué sentido? Ya fue publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación y ya es ley. Incluso hay ciertas personas que se confunden al decir, bueno, pero es que si ahorita están votando 8 ministros a favor de todo lo que ellos quieren para frenar la reforma al Poder Judicial y 3 están a favor de la reforma al Poder Judicial, no se preocupen porque en noviembre viene el cambio de ministros. No es así, porque como la Constitución ya fue reformada, ya no saldría este ministro que estaba por cumplir el periodo de tiempo que le correspondería, porque la Constitución ya dice que vamos a ir a una elección, que los ministros que están en el puesto tienen la posibilidad de participar en esa elección. Entonces, de facto, ya no se va a ir en noviembre este ministro. Entonces, pues estamos viendo las consecuencias de la reforma que se aprobó y que a lo mejor gran parte de estos amparos no se amparan en contra de la reforma como tal, sino en contra de la publicación del Diario Oficial de la Federación, o se amparan en contra de entregar la información que le está solicitando el Poder Legislativo, y entonces ellos piensan que de esa forma se puede frenar. Recordando que, como ya lo dijo incluso la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que pues si no dan la información, de todas maneras la reforma judicial se va a llevar a cabo, de todas maneras la elección como tal, porque ya ahorita ya pues está ordenado que se lleve a cabo una elección y el Instituto Nacional Electoral, que es el INE, pues por supuesto que ya inició con los trámites que se tienen que llevar a cabo. Entonces son momentos jurídicos distintos que desafortunadamente muchas personas que a lo mejor no son abogados, yo te voy a ser muy honesto, Marta, yo como abogado incluso he tenido que ponerme a estudiar un poco para entender a lo mejor muchas veces las solicitudes de amparo que han presentado, porque la fácil es decir no procede, ¿no? Y obviamente sigue esta discusión en el sentido de que no es posible que la Corte, con una ley reglamentaria, que es la ley orgánica del Poder Judicial Federal, como lo han basado mucho en su artículo 11º, que es el 11, pues traten de utilizar el fundamento de controversias que podría existir entre las salas para decir que ellos pueden revisar el contenido de una reforma constitucional, cuando me parece que no hay forma legal en que el contenido de una reforma pueda ser estudiado por la Suprema Corte. Por supuesto que del procedimiento sí existiría la posibilidad, si se llevó a la mejor la formalidad del procedimiento de forma errónea, pues la Corte sí tendría facultades, pero para que la Corte pudiera hacer esa revisión no lo puede hacer de oficio, porque tendría que hacer pues por medio de una solicitud de la tercera parte de un grupo parlamentario o de los diputados o senadores para que se pudiera llevar a cabo, ¿no?, esta acción de inconstitucionalidad, situación que tampoco se da. Entonces me parece que sí la Corte se está extralimitando, pero es por la verdad es que aquí ya hay una cuestión de carácter político que ha superado a lo jurídico. Entonces, cuando ves a colegas que dicen que incluso nos tenemos que ir al derecho comparado, o que utilizan los mismos argumentos que utilizaron hace 10 años
juristas que hoy pertenecen a Morena, como el senador Adán Augusto, como la senadora que fue fiscal general de justicia de la Ciudad de México, y diferentes juristas que ahora pertenecen a Morena, pues que sí debería tener facultad de la Suprema Corte de Justicia para revisar un texto constitucional, el contenido, y dicen, bueno, ¿por qué ahora nos quieren decir que no tenemos esa posibilidad? Pues porque hubo una resolución en ese momento en donde ni siquiera se le dio entrada al amparo que se presentó, lo desecharon, ¿no? Y se mencionó que era notariamente improcedente. Entonces ya se tiene un antecedente. Y acuérdate que nuestro sistema está regulado por medio de antecedentes. Si es antecedente, pues tendría que aplicarse de la misma forma en estos momentos, pero parecería que la interpretación solo es de acuerdo a los intereses de los ministros, y esa es la parte que ha molestado también dentro del gremio jurídico. Así es, abogado, y en este sentido, ahora sí que, vaya la redundancia, tiene sentido que sigan en paro judicial, que tiene sentido cuando la presidenta y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado y ha repetido casi diario que los derechos de las y los trabajadores están a salvo. ¿Qué es lo que mueve ahí? Definitivamente podríamos tener una respuesta, pero nos gustaría conocer su opinión. Mira, me parece, Marta, que esto ya se ha politizado, ¿no? Así como se ha politizado el tema de la seguridad, y por un lado todos dicen que están las cosas bien y perfectas, y por el otro lado todos dicen que todo lo que se hace o se quiere hacer está mal y que no va a tener resultados. Pues vemos lo mismo, ya se ha politizado el tema. Hay algunas organizaciones al interior del Poder Judicial Federal que ellos no quieren regresar a trabajar, con todo y que ya hay un gran grupo, y eso te lo puedo decir, no, porque tengo muchos amigos en el Poder Judicial o conocidos, que muchos de ellos me dicen, es que nosotros estamos hartos, nosotros ya queremos regresar a trabajar, ¿no? Y me parece que hay una fuerte oposición por parte de un grupo importante de magistrados y jueces, auspiciados también por varios ministros, nada más que públicamente no lo dicen, para presionar a la sociedad, y me parece que ha sido más bien un efecto boomerang. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la gente está molesta porque dice, a ver, ¿cómo es posible que están paradas todas las audiencias y los actos judiciales federales, a menos de que sean estos actos urgentes? El problema es que, de acuerdo al catálogo que manejaron para que fueran actos urgentes, pues los amparos que se han promovido en contra de la reforma judicial sí los consideran urgentes, y a lo mejor hay otro gran número, ¿no?, de acciones legales que no las consideran urgentes y que la gente obviamente pues se siente molesta. Yo, por ejemplo, como jurista, sí me ha afectado en el plano profesional. Hay muchísimos asuntos que están parados, ¿no?, que estaban próximos a que hubiera resoluciones. Hay juzgados federales en donde te dan una audiencia en 6 meses, ¿no?, dependiendo en la materia que estés manejando, y que con este paro, pues obviamente para cuando regresen van a tener que darnos una nueva fecha, y que a lo mejor será en 6 meses más. Entonces, por supuesto que hay afectaciones, y esta presión que ellos están tratando de hacer, me parece también que es muy cómoda, porque no es lo mismo no irte a la suspensión de labores, porque ellos no pueden entrar en un paro o no pueden irse a la huelga, porque no lo han manejado así. Legalmente podrían, pero no lo han hecho así. Entonces, manejan una suspensión de labores, porque obviamente los abogados pues, siempre encontramos una forma de adecuar la realidad de lo que nosotros busquemos a un supuesto jurídico en donde no estemos cometiendo una falta o un delito. Por mi consideración, Marta, la realidad es que para ellos es todo muy cómodo, se les sigue pagando, no tienen la necesidad de regresar a trabajar, con todo y que ya ha habido incluso algunos jueces que han regresado a trabajar, que su gente estuvo de acuerdo y quiso regresar a trabajar. Vimos que hubo un rompimiento con uno de los sindicatos más fuertes del Poder Judicial, porque él dijo, a ver, una cosa son los jueces, los magistrados y los ministros, y otra cosa es la base de trabajadores, que es el grueso del Poder Judicial Federal, que los que quieran regresar a trabajar pueden hacerlo, y los que quieran continuar en el paro, que continúen en el paro. Y hubo un gran número de gente que quiso regresar a trabajar,
pero que estos líderes no los han dejado porque saben que perdería fuerza el movimiento y no podrían presionar políticamente respecto a lo que están buscando. Entonces, me parece que por ahí va esta situación. Claro, sería fenomenal, ¿no? Poder protestar, que te sigan pagando, vas un rato, gritas improperios, y digo porque recuerdo en uno de los últimos eventos del presidente López Obrador, estuvieron 3 horas gritando dictador, y ahorita, pero pues están pagando, así que ¿cuál es el asunto ahí, no? Muy cómodo. Abogado, ¿qué sigue? En este momento, en este día, sigue ya la convocatoria para el 16 de octubre. ¿Qué sigue y cuáles cree que sean los principales retos para la implementación de esta reforma al Poder Judicial? Bueno, me parece que va a seguir existiendo una resistencia fuerte por parte de los ministros, de los magistrados, de los jueces. Y yo explicaba que mucha gente habla y trata de criticar que aquellas personas que no tengan carrera judicial no van a ser buenos juzgadores. Y yo no estoy de acuerdo en ese sentido porque yo nunca he tenido carrera judicial, pero me dedico a la postulación en materia penal, que es representar a las partes que se encuentran en el litigio desde hace más de 25 años. Y no por eso creo ser superior a alguien del Poder Judicial, pero tampoco me considero inferior. Y me parece que si nosotros buscamos que los candidatos sean de excelencia, ¿no? Que realmente los requisitos que se están pidiendo, aunque sean mínimos, a lo mejor estos exámenes y estas entrevistas te den perfiles de excelencia, pues entonces no hay ningún problema a quien terminen seleccionando o votando la gente, que además en una democracia sería lo más importante. Nos gusta copiar muchos modelos extranjeros, pero no nos gusta, por ejemplo, cuando nos perjudica en lo personal, aunque pudiese ser beneficioso para gran parte de la sociedad. ¿Y por qué lo digo así? En 40 estados de los Estados Unidos, la mayoría de los jueces estatales se presentan a una elección que hay de diferentes formas, pero es una elección en donde la gente vota por quien quiere que sea juez, ¿no? Y a nivel federal, pues es la presidencia de la República quien los designa y es el Congreso quien les da el visto bueno. A ver, si pasara eso aquí en México, pues obviamente no les gustaría o no estarían de acuerdo. Y me parece que aquí vamos a seguir viendo una resistencia importante. Me parece que obviamente, pues aquellas personas que piensen o consideren que se van a ver afectados de forma personal, pues van a seguir alzando la voz. Pero curiosamente, Marta, no sé si te has dado cuenta, nunca habíamos visto a ningún juez o a ningún magistrado o a ningún ministro o ministra que saliera públicamente en redes sociales a empezar a explicar lo que hacen en el Poder Judicial. Entonces nos damos cuenta que sí hay muchos de ellos que a lo mejor en el discurso dicen que no están de acuerdo con la reforma judicial, pero que realmente ya están empezando a hacer campaña, ¿no? Y aquí pues, veremos que el legislativo continuará porque a su consideración y de acuerdo a los asesores del mismo Congreso, pues no hay un impedimento real legal. ¿A qué es a lo que me refiero? Sí es cierto que hay una serie de suspensiones, pero estas suspensiones se han otorgado de forma ilegal. Y yo sé que muchos dirán, ¿y tú cómo puedes determinar si es legal o es ilegal? Bueno, pues porque entran ciertos supuestos. Y dos, porque muchos de los amparos que se conceden ya son contra actos consumados, entonces no podrías tú regresarlo, porque la misma ley de amparo así te lo menciona, a que el hecho fuera antes de que se cometiera la supuesta violación, ¿no? Y me parece que vamos a seguir viendo esta resistencia, porque ahora vamos a caer en otro problema, que es que puede existir una crisis constitucional si la Suprema Corte de Justicia termina determinando que la reforma al Poder Judicial la consideran inconstitucional. Y entonces que digan que van a echar abajo la reforma al Poder Judicial. ¿Dónde va a venir esa crisis constitucional? Pues porque, en primer lugar, de acuerdo al fundamento legal que ellos están manejando por esta consulta interna, ¿no? Que les da facultades la ley orgánica del Poder Judicial, pues ya caemos en un problema porque una ley secundaria no puede estar por encima de la supremacía constitucional, que es la Constitución. Incluso, aunque existieran tratados internacionales, la Constitución es muy clara. Si bien es cierto, un tratado internacional se encuentra en la misma escala de importancia que la Constitución, cuando el tratado internacional vaya en contra de lo que dice la Constitución, será la Constitución la que prevalezca. Entonces, me parece que vamos a seguir viendo una gran resistencia, Marta, pero me parece que fue un buen hecho el que ya hayan tenido un primer acercamiento con la presidenta de la Corte. Y me parece que
la gran mayoría de ellos entenderán que la reforma al Poder Judicial se va a llevar sí o sí. ¿Y por qué te lo comento? Porque muchos de ellos mencionan que ya fueron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que en próximos días habrá una audiencia. En esa audiencia ellos, por supuesto, que van a solicitar ciertas medidas de protección y a lo mejor solicitarán que la Corte Interamericana emita un acuerdo en donde se ordene al Estado mexicano que suspenda la implementación de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Es un hecho que podría llegar a suceder, pero que también como tal se supone que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no podría participar hasta que no se agotaran todos los recursos que hay en nuestro país, porque así ha sido siempre el principio. Y si aquí en México se supone que la Suprema Corte todavía está analizando entrar a un estudio de fondo y por eso los ministros se justifican diciendo, bueno, es que lo único que nosotros acordamos es que sí tenemos facultades para revisar la reforma judicial. Todavía no nos hemos manifestado en qué sentido iría el proyecto. Pero, pues obviamente, si desde el principio ellos están en contra, se han manifestado en contra, pues existe un claro conflicto de intereses y podemos suponer cuál va a ser a lo mejor el proyecto que van a presentar, el sentido del proyecto y los votos que van a ir acompañando ese proyecto. Claro, en el mejor de los mundos posibles, sin tener una bola de cristal aquí cercana, ¿cuál podría ser la mejor forma de actuar apegados a la ley, apegados a todo esto que estamos viviendo en México, este cambio de esos 8 ministros, incluida la ministra presidenta, para pues transitar con civilidad, abogado? Bueno, me parece que la negociación tiene que darse, pero de forma pública, porque los acuerdos no tienen que ser en lo oscurito, no se está haciendo nada malo, ¿no? E incluso el mismo Poder Judicial, me parece que en todo momento minimizó la propuesta de proyecto, ¿no? Porque esto, recordamos que viene desde febrero de este año, ya de forma legal, pero esto es una promesa de campaña que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato. O sea, eso no lo podemos olvidar. Y recordemos que cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte, pues intentaron hacer una reforma que la verdad es que fue muy pequeña y que no resolvió la problemática real que se tiene. Yo voy a, por ejemplo, dar un ejemplo. Usted que lo ha vivido porque le ha tocado estar en zonas de conflicto, sabe que los miembros del crimen organizado son una empresa criminal que se apoderan realmente de todos los poderes fácticos que se encuentran alrededor. Y cuando yo me refiero a eso es pues desde la policía municipal, estatal, miembros del ejército, la marina, políticos locales, estatales, e incluso representantes federales. Y lo mismo pasa con el poder judicial, tanto local como federal. Y me parece que mucha gente diría, pruebas, pues es que no necesitas dar pruebas cuando te das cuenta que no importa que detengan a determinado criminal que pertenezca a un grupo delictivo en específico, cuando las resoluciones siempre son a su favor. O que determinen diciendo, bueno, es que sí se le vinculó a procesos, sí, lo agarraste con armas largas, con drogas, incluso con granadas y bazucas, y lo vinculaste a proceso, pero resulta que le concediste el beneficio de la libertad, ¿no? Pues me parece que ahí hay una muestra clara de que pues sí hay una corrupción institucionalizada. Y como siempre lo he dicho, no son todos. Me parece que hay grandes jueces, grandes magistrados y grandes ministros y ministras. El problema es que los ejemplos que nosotros tenemos de forma clara, pues es una descomposición social de la mayoría de los poderes que existen en este país. ¿Y por qué se inicia incluso con el Poder Judicial? Pues porque se sabe que se tiene también que ir con las fiscalías porque tiene que ir esto de la mano, pero sabían que iba a haber mayor resistencia con el Poder Judicial que con las fiscalías, porque con las fiscalías, a lo mejor al mismo tiempo que estamos haciendo las elecciones para ministros, a lo mejor ya estará la reforma para las fiscalías y entonces sí tendremos un sistema de impartición y procuración de la justicia que se acorde al modelo de seguridad que queremos llevar en este sexenio. Sobre todo eso que habla de profesionalizar, de atender las causas y de toda esta estrategia completa. Gracias, abogado César Gutiérrez Priego, por esta entrevista, por compartirnos y pues por seguir aquí en contacto. Al contrario, Marta, siempre es un placer. Yo a usted le tengo mucho cariño y admiración. He seguido su carrera desde hace muchos años. Hemos coincidido y la verdad es que se me hace una mujer muy valiente y muy clara y directa. Y es poco probable encontrar personas así. Por eso para mí fue un placer estar aquí con usted. Gracias, muy amable. Muy buen día. Igualmente, hasta luego.